una rueda de prensa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es la portavoz del gobierno en este momento y muy gentilmente nos atiende a esta hora. Ella tiene rango de embajadora plenipotenciaria de la Federación Rusa y es la voz del gobierno para el mundo. Señora Zaharova, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Добрый день. Я хотела спросить, у вас день? У нас сейчас уже Quiero вечер. preguntar si В 6 es вечера. de día en su país, porque en nuestro país ya es tarde, 6 de la tarde. Sí, señora Zaharova, 490 días de guerra, 490 días en donde está destruida buena parte de Ucrania, su economía por el piso. Mientras tanto, pues no se ven luces. Esta guerra, al final, ¿a quién le va a convenir? Вы знаете, ваш Eh, вопрос, Su pregunta на ваш вопрос я могу дать очень es una конкретный pregunta и a la cual очень puedo короткий contestar ответ. breve y Предельно precisamente, короткий и предельно конкретный ответ. bastante breve y bastante concreto. Эта гибридная война Es una guerra ведется híbrida, англосаксонским миром, se здесь libra por можно el mundo называть по-разному, anglosajón, lo podemos Соединенные llamar de Штаты distintos и modos, НАТО, los Estados Unidos, la OTAN, НАТО-центричные силы, las fuerzas centralizadas en la Вашингтон, OTAN, Лондон, Брюссель, Washington, Londres, Bruselas. по-разному. Но мы Podemos говорим llamarlos о de distintos modos, англосаксах. pero Эта estamos hablando de гибридная los война anglosajones que ведется están librando una guerra híbrida. англосаксами против России Esta guerra se libra руками contra Rusia por las Украины, manos de Ucrania, руками киевского por режима. las manos Вот del régimen de именно Kiev. Вашингтон Es и Washington Лондон y Londres являются los получателями quienes son преференций, los beneficiarios выгодополучателями от этого de, глобального este, кризиса. de esta crisis global. И вы сказали о разрушении Usted habló экономики sobre la Украины. destrucción de la Я позволю economía себе ucraniana. ответить и на этот ваш También puedo пассаж. contestar Дело esta в том, pregunta что implicada. Lo que разрушается pasa не es только que экономика no Украины, solo se destruye la экономика economía de Ucrania, Европейского sino Союза también la economía de разрушается. la Unión А Europea напомню, что в отличие от está Украины, colapsando. Европейский Союз A diferencia был de Ucrania, одним из la самых Unión Europea благополучных solía ser экономических центров мира uno de los еще centros недавно. У con las Европейского condiciones más Союза была favorables, своя con mayor сильная prosperidad валюта, del mundo. Tenían una обеспеченный moneda muy регулярным fuerte, сектором производства. garantizada por el sector Евросоюз productivo. La Unión имел Europea планы развития solía на tener planes de будущее. desarrollo para el У futuro. Евросоюза была La Unión Europea дешевая solía tener энергия, в energía частности, barata, энергетика, необходимая для incluso la energía темпов necesaria развития в виде para российского газа. garantizar los ritmos del Сегодня desarrollo porque нету utilizaban el дешевых gas ресурсов ruso. Hoy от no tienen России в recursos виде baratos газа. que reciben de Rusia, tales Сегодня como gas. экономика Hoy la Европейского economía de la Союза Unión Europea разрушается постепенно. И, как вы, está наверное, en declive знаете, огромное gradualmente количество y como sabrá, компаний, un gran фирм número и de compañías y предприятий empresas переносят свои están производства на transfiriendo территорию sus centros США. productivos al Они territorio de los уезжают Estados с Unidos. территории Se van Европейского del Союза territorio на de la территорию Unión США. Europea al А territorio de почему los они это Estados делают? Unidos. ¿Y por qué lo Потому hacen? что экономика Европейского Porque la Союза economía в de la кризисе, Unión а Europea se encuentra Соединенные Штаты en crisis пользуются y los тем, Estados что Unidos они se это начали aprovechan для того, чтобы переманить бизнес. de la Давайте возьмем operación que iniciaron африканский para que континент. los negocios Посмотрите vengan a вопросы su с país. продовольствием, Veamos la с situación en África, удобрениями, los которые alimentos, тоже los являются частью fertilizantes, продовольственной безопасности, que también son parte de неотъемлемой. la seguridad Кто alimenticia, una находится parte под inherente. угрозой? Todo Из-за eso también чего? se pone en Опять peligro. же, ¿Por из-за qué? того, что También Соединенные debido a que Штаты los и Estados Британия Unidos, Gran руками Bretaña, киевского режима con las manos много лет del régimen создавали de Kiev, очаги a lo largo напряженности de varios años estaban непосредственно creando на focos de наших границах. tensiones cerca de И nuestras помимо всего fronteras. прочего, Y además de внутри todo ello, Украины dentro de Ucrania, дискриминировали, а потом и начали discriminaban y убивать, и después 8 лет comenzaron a убивали matar y a lo largo de ocho русскоязычное años mataban население. a los Это люди, rusoparlantes, которые говорят по-русски, personas это que люди русской hablan en национальности, это ruso, люди los различных rusos de национальностей, но которые nacionalidad rusa связывают свою, o gente связывали de и varias связывают свою, nacionalidades, свою pero судьбу
la gente que vincula su vida con la historia y cultura rusa, etc. Y eso solo si hablamos de dos regiones, pero podemos ver que hay unos golpes muy fuertes contra la economía de dos regiones, pero eso también resuena en todo el mundo y solo es el principio, porque los procesos que iniciaron los Estados Unidos desafortunadamente son de verdad destructivos. Y lo último que quería decir, ¿por qué los Estados Unidos comenzaron a armar a Ucrania? ¿Por qué comenzaron a cometer golpes de Estado en el territorio de Ucrania? Recuerdo que en 2014 se celebró un golpe anticonstitucional de Estado cuando, con las manos de los Estados Unidos, cuando Londres, Berlín y París y Polonia, que eran los jugadores principales, se eliminó el mando oficial de Ucrania y se establecieron las personas convenientes. Y los ciudadanos estadounidenses, canadienses, ciudadanos de otros países de la OTAN estaban al mando en el territorio de este país. Este era el punto de partida para unas consecuencias irreversibles. Escuchan ustedes a doña María Zaharova. Ella es la portavoz del Ministerio de Exteriores desde Moscú. Señora Zaharova, por lo que usted acaba de explicar, uno podría anticipar entonces que esta guerra nunca se va a acabar. Por supuesto, no opino que es así. Sí, habla de la confrontación global, siempre ha existido, pero por supuesto, conflictos de fase abierta, conflictos armados, comenzaban y terminaban. Será igual en este caso, le aseguro, y también le aseguro que Rusia ganará. No estamos luchando contra el pueblo ucraniano, no estamos luchando contra Ucrania, estamos luchando con el neonazismo, nacionalismo y fascismo que fue sembrado en el territorio de Ucrania con la participación directa de países occidentales para que los ucranianos, los ciudadanos de Ucrania, con el régimen anticonstitucional que se estableció, se volvieron contra Rusia. Esto es lo que estamos luchando contra, para que dentro de nuestras fronteras, en nuestros territorios nuevos, no haya neonazismo. Nuestro país ha pasado la Segunda Guerra Mundial y perdió docenas de millones de sus ciudadanos. Las víctimas de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, por culpa de los nazis, constituyeron 27 millones de personas. En algunas regiones, nuestro país estaba en ruinas hace 80 años. Nosotros no queremos ver una repetición. No queremos que los nacionalistas, los nazistas, los fascistas puedan una vez más volver al territorio de nuestro país sembrando destrucción. También nos oponemos a la hegemonía estadounidense. Estados Unidos no tiene el derecho, ni jurídico ni moral, de dictar a quien fuese en el mundo su voluntad. A lo mejor hay países tales como Ucrania a quienes les gusta que les usen, pero estoy segura que tampoco le gusta Ucrania, a los ciudadanos de Ucrania. Nadie les ha preguntado, simplemente los Estados Unidos iban cambiando los regímenes, pero puede que hayan algunas entidades a las quienes les gusta. Pero nosotros no queremos que nos manden desde fuera. Tenemos muchos recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos grandes reservas de agua potable que se encuentra en el lago de Baikal. Tenemos muchos bosques, tenemos capacidades agrícolas
y con nuestro trigo alimentamos a nuestra población y lo exportamos. Tenemos muchos recursos y no queremos que se saquen estos recursos. No queremos que alguien distinto esté a cargo de estos recursos. Queremos que fuesen los ciudadanos rusos que estén a cargo de estos recursos. Por lo tanto, la victoria será nuestra porque nuestra causa es justa y estoy convencida de ello. Usted también verá con el tiempo que se confirmarán mis palabras. Señora Zaharova, ayer hubo un ataque en un restaurante en Kramatorsk. A esta hora ya son 12 los muertos. En ese restaurante solo había civiles. Estaban reunidos, por ejemplo, 3 colombianos, periodista, escritor, el hombre que hizo posible la paz con las FARC en Colombia. El impacto afectó y dejó heridas a más de 60 personas. ¿Qué necesidad hay en esta guerra de atacar a la población civil? Никакого смысла наносить удары по мирному населению нет. No hay ningún sentido de realizar golpes contra la población civil y los objetivos de las Fuerzas Armadas de Rusia son los objetivos utilizados para propósitos militares. Y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Quisiera prestar la atención al hecho de que la Embajada Rusia en Bogotá ya ha comentado el asunto. Sin duda, lamentamos que los ciudadanos colombianos hayan estado en este tiempo, en este lugar, pero quisiera prestar su atención al hecho de que los golpes solo se realicen contra las facilidades vinculadas con la infraestructura militar. Una vez más, quisiera citar la declaración del Ministerio de Defensa de Rusia que proclamó que en el edificio se desplegaba el punto de mando de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es por eso que el edificio se convirtió en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Hay una cuestión muy importante. ¿Por qué una ciudadana ucraniana invitó a sus amigos colombianos a este lugar? A lo mejor tendría sentido hacer estas preguntas y realizar una investigación para entender cuáles fueron los motivos de esta mujer que invitó a los colombianos a este lugar. Puedo pensar, porque tuvimos muchas situaciones similares, que esas acciones tenían el propósito de realizar una provocación para que los ciudadanos de otros estados, incluidos los ciudadanos colombianos, se encontraran en la zona del golpe, teniendo en cuenta que se encontraba un objetivo militar en este lugar. Con estas manipulaciones, nosotros nos enfrentamos diariamente y quisiera prestar la atención de que ciudadanos rusos civiles, periodistas, personas públicas, publicistas que no tienen nada que ver con la política, son asesinados por el régimen de Kiev, aunque no tengan nada que ver con las actividades militares. Se encuentran en sus casas, atienden restaurantes, farmacias, pero aún así son asesinados. Hace un año fue socavada en su propio coche una mujer joven, Daria Dugina, rusa. A propósito, hubo una explotación. Es la hija de un politólogo famoso y también es una periodista y figura pública famosa. Su coche fue explotado en el centro de Rusia por los subversistas ucranianos. Hace unos meses, en San Petersburgo, del mismo modo, pero no en coche, sino en un café, fue asesinado a través de una explosión un periodista ruso.
Vladlen Tatarsky. Hace un mes, alrededor de un mes, también hubo un atentado similar contra un periodista ruso, Zahar Perlepin, que se encontraba cerca de su casa y su coche no estaba minada, pero pasaba a través de un lugar que estaba minado cerca de su casa. Y todas esas acciones se cometen desde el territorio de Ucrania por los ciudadanos ucranianos o por las unidades especializadas de este país. Son nada más unos ejemplos. Usted pregunta para qué matar a los civiles. Es Ucrania la que las mata con sus propias manos o a través de otros. Hace un año hubo una historia en la ciudad de Bucha cuando el régimen de Kiev declaró que las Fuerzas Armadas rusas mataron a los civiles y mostraron unas imágenes, pero estas imágenes son falsas. Nunca había sucedido, nunca había un asesinato de civiles, porque los soldados rusos se retiraron de la ciudad. No habían ciudadanos rusos en aquel entonces. Y el alcalde de la ciudad de Bucha hizo una declaración, dio una entrevista y dijo que la ciudad estaba sin ciudadanos rusos, sin tropas y todo estaba bien. Y al día siguiente, en 24 horas, fueron fabricadas fotos diciendo que supuestamente fueron matados civiles. Lo mismo hacían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, ellos ocupaban ciertas ciudades de donde se retiraba el ejército rojo y ahí fingían que los soldados rusos mataban a civiles. ¿Sabe cómo vivimos? ¿Cuántas amenazas reciben los ciudadanos rusos por teléfono? ¿Cuántos mensajes electrónicos, llamadas recibimos con amenazas? Se trata de civiles rusos. Piensa que comenzó hace un año y medio, no 3, 4, 5 años. Y hace estos años se realizaban estas llamadas desde el territorio de Ucrania. Servicios especializados, la gente involucrada en subversiones, llamaban a las escuelas, a los jardines infantiles, decían que estas facilidades estaban minadas. ¿Sabe cuántas subversiones a lo largo de los años recientes se realizaban en el territorio de nuestro país por Ucrania? Poca gente está al tanto, por lo tanto, se lo estoy contando. Señora Zaharova, acaba de decir algo muy, muy grave y a lo mejor es que lo entendí mal. Usted nos acaba de decir que la ciudadana ucraniana que invita a los colombianos a ese restaurante, que es una escritora ucraniana que se llama Victoria Amelina, llevó a los colombianos al restaurante sabiendo que ese era un objetivo militar. Fueron los ciudadanos colombianos los que invitaron a la escritora ucraniana. Fue ella la quien las llevó a este restaurante. Teníamos atentados similares en el territorio de nuestro país cuando por engaño, cuando hubo la explosión que mató a Vladlen Tatarsky, una joven le regaló una escultura pequeña. Vino una joven al café, se acercó al periodista Vladlen Tatarsky y le trajo una escultura pequeña y él se la regaló. Y en un momento explotó y Vladlen Tatarsky murió. Por supuesto, todo eso está relacionado con las acciones de los servicios especializados de Ucrania. Este es su modus operandi. Este es el modo a través del cual llevan a cabo sus subversiones bajo banderas distintas. Lo saben hacer muy bien. Quiero llamar su atención. Sé que usted es un ciudadano colombiano y se preocupa por sus ciudadanos. Y lo entiendo muy bien porque
nosotros también nos preocupamos por nuestros ciudadanos en el extranjero, pero tiene que entender que a lo largo de muchos años existe el así llamado sitio web, el defensor de la paz, las estructuras de Ucrania, y por eso a este sitio web le ayuda a Estados Unidos. ¿Y de qué sitio web se trata? Es un sitio donde hay una lista de todos los que deben ser eliminados. Decenas, centenares de personas que no tienen nada que ver ni con el ejército ni con las fuerzas armadas, son periodistas, son activistas civiles, son publicistas, y muchos de ellos ya están matados. Y cuando el régimen tibito realiza contra esta gente, y son ciudadanos de Rusia y de otros países, este sitio web también tiene a los ciudadanos de la Unión Europea, y cuando eliminan a una persona ponen un tic para mostrar que el objetivo está logrado. Y de esta lista mucha gente ya está matada, y muchas veces hemos preguntado a Estados Unidos hacer todo lo posible para dejar la actividad de este sitio web terrorista, tal como de ISIS, de Al-Qaeda, no diferencian en nada, pero Estados Unidos nos cuenta que es su democracia, es la libertad de expresión. Y por esto, con esta situación que se produjo con los ciudadanos colombianos, hay que hacer una investigación, hay que tratar de entender por qué vinieron a este restaurante en Kramatorsk. Saben, nunca he oído que Kramatorsk sea un centro de gastronomía en esta región, y por qué se encontraron ahí. Y es una huella de los saboteadores de Kiev, y siempre están actuando aquí bajo la bandera ajena. Es su táctica. Cambio el tema a doña María. El presidente Putin admitió que el Kremlin le pagó millones de dólares al grupo paramilitar mercenarios Wagner. ¿Esto no convierte al presidente Putin en cómplice del señor Prigozhin, que tiene encima muchísimos muertos y actos criminales? El presidente Putin ha hablado de que es una empresa militar privada que tiene contratos estatales, contratos con el Estado. No han obtenido dinero de manera directa del Estado para ejecutar las operaciones, sino obtenían los contratos estatales, obtenían dinero a través de los contratos estatales para, por ejemplo, obtener la alimentación. De eso se trataba. El segundo momento es la empresa militar privada que estaba en la zona de hostilidades, que ejecutaba aquí las acciones militares. Y sí, estamos hablando de Ucrania. Una vez más, hablamos de la defensa de nuestro país, de nuestro pueblo, de la agresión híbrida que se ha liberado contra nosotros. Doña María, ¿quién llamó a quién en medio de la crisis del grupo Wagner? ¿El presidente Putin llama a Lukashenko o el presidente Lukashenko de Bielorrusia es el que le ofrece ayuda al presidente Putin? ¿Quién hizo la llamada? Creo que es Lukashenko, y de eso se habló ya. El presidente Lukashenko habló detalladamente de este tema, hizo una intervención y habló detalladamente de cada paso, y pueden ver la entrevista del presidente Lukashenko. Doña María, está el cardenal Zuppi, Mateo Zuppi, enviado por el Papa en Moscú. Tendrá audiencia con el patriarca Kirill. ¿Ella ve alguna esperanza de esta conversación?
La llamada de Lukashenko, él llamó al presidente de Rusia y para asegurarse de eso pueden ver la entrevista del señor Lukashenko. Él habló de eso detalladamente, él mismo lo hizo. Le vuelvo a formular la otra pregunta. ¿Está el cardenal Zuppi, enviado de su santidad el Papa Francisco? ¿Ella le ve algún optimismo a la gestión del Papa para tratar de buscar un acuerdo de paz en esta guerra? Hablamos de la iniciativa de Vaticano sobre las negociaciones pacíficas. Sí, qué pena, pero se interrumpió. Le preguntaba si la reunión del cardenal con el patriarca Kirill tiene alguna posibilidad de éxito. Hasta la fecha, más de 20 iniciativas pacíficas están presentadas por diferentes países, figuras políticas, más de 20 planes pacíficos. Nosotros estamos agradecidos a todos los países, a todos los políticos que se pronuncian y proponen algunas iniciativas al respecto. Nosotros siempre estamos a favor de la paz y desde el principio estábamos programados para la paz, pero hay solo un problema en abril de 2022. Creo que el 16 de febrero de 2022 el régimen de Kiev dejó de celebrar negociaciones con nuestro país. Ellos los bloquearon y en septiembre de 2022 el régimen de Kiev aceptó a nivel legislativo la decisión de consagrar que no pueden celebrar negociaciones con Rusia. Ellos mismos prohibieron celebrar las negociaciones y creo que usted ha oído sobre los ejemplos en el mundo cuando cualquier estado, cualquier gobierno, cualquier presidente prohíba a sí mismo celebrar las negociaciones de paz. Y ellos lo hicieron y creo que todas las iniciativas pacíficas que existen tiene solo un problema. El régimen de Kiev prohibió a sí mismo celebrar las negociaciones de paz. Tal vez pregunten para qué lo han hecho. Y yo voy a responder que el presidente Zelensky, el régimen de Kiev, no lo han hecho a su cuenta. Fue la orden de Washington y tengo los testimonios porque es Washington. El departamento estatal han dicho muchas veces que ellos no quieren necesario el proceso pacífico entre Rusia y Ucrania, y que no es el tiempo para las negociaciones y solo en el campo de batalla debe solucionarse esta situación. Lo mismo, ah, lo mismo se dice en Bruselas, que ninguna negociaciones no pueden tener lugar, y ya que el régimen de Kiev completamente depende de Occidente, completamente no tiene posibilidades para hacer sus propias decisiones. Los testimonios de su dependencia son las declaraciones de Zelensky, los pedidos de que le presten más asistencia en moneda, en dinero, en recursos, en armamentos. ¿Y para qué se usa esta asistencia? Porque no tienen, porque su propia fabricación militar, industrial, o cualquier otra por fabricación en el territorio de Ucrania casi no lo hay porque es dependiente totalmente en todas las esferas. La economía, como ha dicho usted, está destruida no por nuestra culpa, sino por las acciones de Zelensky. La industria está destruida, la gente, como pueden ver, la gente se va
las plantas están cerradas y todo esto empezó no un año y medio, sino hace mucho, y es la respuesta a su pregunta. Doña María, esta es la última pregunta y es la pregunta que se hace el mundo. Sé que no tiene una respuesta fácil. ¿Qué tiene que pasar para que se acabe esta guerra? ¿Qué debe suceder? Gracias por esta pregunta. Es la pregunta más importante y implica una respuesta muy corta. Ah, Dejar de cerrar las entregas de armamentos a la zona del conflicto. ¿Quién entrega las armas? Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, los países de la OTAN y la Unión Europea. Es la mayor condición sin la cual ninguna conversaciones son posibles. Entienden que es por una parte entregar las armas y por otra parte hablar de las negociaciones de paz. Es lo mismo que ver el incendio, acercarse, decir que hay que dejar con él y al mismo tiempo ah, poner el líquido, la gasolina a este incendio. Creo que el Occidente debe decir honestamente, y ya lo han dicho, que el plan pacífico no es para ellos. Para ellos es la derrota estratégica de Rusia. Entonces, la cuestión sobre la paz la tienen que hacer a otros. Ah, Durante muchos años hemos insistido, hemos pedido, hemos jurado realizar los acuerdos de Minsk, ah, y ahora se esclarece, lo dijo Merkel, lo dijo el expresidente de Francia, Hollande, que Occidente no iba a cumplir estos acuerdos. Lo dijo también Poroshenko, el expresidente ucraniano, y el jefe de Kiev actual, Zelensky, el jefe Zelensky, un drogadicto. Nosotros hacíamos todo lo posible para que la paz se estableciera, y durante 8 años hemos prestado la atención de la comunidad internacional a que la gente se mate en Ucrania. 13 o 15 mil personas murieron en el territorio ucraniano, en particular en Donbass, durante 8 años, y nadie de la comunidad internacional prestó atención a este problema, y nosotros lo tratábamos de parar, esta masacre, durante 8 años. Para lograr el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, y haremos todo lo posible para parar este proceso. Y ahora vemos la fase activa de este conflicto provocada por sus acciones, por sus manos, por sus pensamientos sucios. Estados Unidos y Gran Bretaña en primer lugar, y por eso están entregando las armas, están ganando mucho dinero en este conflicto. Ellos, sus economías, la economía de Estados Unidos es la economía de un bancarrota. Su deuda externa de Estados Unidos es 32 billones de dólares. Es una cifra muy grande y debe cubrirse con la producción interna de Estados Unidos, pero la fabricación interna es menor que su deuda externa. Entonces, son los indicios de la bancarrota. Estados Unidos son bancarrota desde hace mucho. El dólar no está garantizado, y por eso necesitaban la crisis mundial como oxígeno, lo necesitaban, como lo necesitaban y antes, para de tal o cual manera seguir luchando. La crisis de 2008, la crisis económica, surgió cuando se explotó el mercado de propiedad. ¿Y por qué sucedió eso? Porque fue un mercado mítico, fue un mercado de propiedad
de pirámides financieras. Toda la economía de Estados Unidos es una pirámide financiera que necesita un sinfín de crisis exteriores, crisis en Irak para acumular sus recursos, para aumentar sus recursos energéticos, para obtener el acceso sin control al petróleo iraquí, ah, que siguen ocupado por Estados Unidos. ¿Y por qué necesitan Siria? Porque ahí producen el petróleo, ganan el dinero. ¿Para qué necesitan Ucrania? Porque a través de Ucrania pasaba la tubería de gas a los países de la Unión Europea, por eso necesitaban controlar a Ucrania para manejar los flujos de gas a los países de la Unión Europea, porque no necesitaban el gas ruso en Europa, necesitaban que la Unión Europea obtenga su gas, no de manera gratuita, sino de manera más cara que el gas ruso. Y cuando se ponga mm, el Nord Stream 2 que garantizaban a la Unión Europea con el gas barato. Entonces, en aquel momento, Estados Unidos, que durante muchos años amenazó a la Unión Soviética, si la Unión Europea, si Alemania reanudara Nord Stream 1, Nord Stream 2, y entonces ellos entendieron que el gas ruso va a ir al territorio de la Unión Europea a través de estos proyectos. El presidente Biden en febrero de 2022 hizo una declaración según la cual este proyecto sería destruido, encontrarían el modo de destruirlo, y de eso habló públicamente el Departamento Estatal de Estados Unidos. Lo hizo Victoria Nuland. Entonces, aquí es la principal razón de lo que está pasando. Pero, doña María, qué pena extenderme. Hay un detalle importante, y es que gente cercana al presidente Putin sabía de las andanzas del señor Prigozhin, es decir, gente cercana a él sabía de la rebelión del grupo Wagner. ¿En quién confía el presidente Putin? ¿Duerme con un ojo abierto? ¿Cómo maneja la confianza con su equipo? Ustedes saben que toda esta situación fue solucionada en un solo día, y gracias a que todo el país, ah, el poder estatal, el poder legislativo, o ambas cámaras de parlamento, el Senado y la Duma estatal, el ejército ruso y diferentes partidos políticos y los servicios especiales, toda la población de nuestro país descartó esta insurgencia. ¿Y de qué está hablando? De que Putin no tiene gente de confianza. Todo el país dijo no, y en un solo día esta cuestión fue solucionada. Esto indica que nuestro país está unido, está completamente unido, y puede suceder cualquier cosa, y diferentes países los resuelven de maneras diferentes y nosotros lo solucionamos en un solo día. Y yo deseo a todos los que se enfrenten a los mismos problemas, a los problemas similares, que puedan solucionarlos de manera tan digna como lo hicimos nosotros. Fue un día muy difícil, pero lo hicimos todos juntos, todo el pueblo, todo el país. Doña María, muchas gracias. Ojalá que la paz llegue pronto a su país y a Ucrania. Le agradezco especialmente porque, según la embajada rusa, esta emisora W Radio es promotora del terrorismo. Si nos da esta entrevista tan generosa, quiere decir que ya no somos promotores del terrorismo, lo cual le agradezco muchísimo a la señora portavoz de Exteriores, María Zaharova. Gracias por su tiempo y bueno, esperamos que volvamos a hablar ya que salimos de la lista de la Embajada Rusa en Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Ella viene de atender una rueda de prensa, todos los medios, recibió muchísimas preguntas, pero en un espacio abierto. Y muy gentilmente nos dio esta entrevista con las limitaciones que acaban de escuchar. Tiene que ser con traducción simultánea. Ella no puede escuchar sino una sola voz, la misma voz. Y por supuesto la parte técnica es muy complicado de manejar. De todas No, maneras, pero se es entendió la bien. manera más cerca de estar de la versión de Rusia, que es lo que se quejan muchísimos oyentes con toda la razón. ¿Por qué siempre oímos la versión de Occidente y nunca tenemos acceso a la versión rusa? Pues tuvimos acceso a la versión rusa y lo agradecemos. Me interesa la opinión de Olga en Ucrania. Olga, ¿cómo le pareció la declaración de la señora embajadora Sájarova desde Moscú?